¿No resistan al mal? Lee Mateo 5, 38 al 41. La tendencia natural humana ha sido buscar la satisfacción emocional de la venganza por el daño percibido. Génesis 4, 8. Nuestra respuesta instintiva a cualquier tipo de daño es odio y deseo de venganza. Es por eso que Jesús dijo tan claramente en su Sermón del Monte que el odio interno, igual que el asesinato externo, está sujeto al juicio de Dios. Mateo 5, del 22 al 27. Mateo 5, del 22 al 23. La ley del Antiguo Testamento ponía limitaciones a la venganza. Éxodo 21, del 23 al 25. Aunque lo del ojo por ojo se ha interpretado mal muchas veces como queriendo decir que se requiere venganza, su verdadero propósito es poner limitaciones a la misma. La ley prescribía que el castigo debía ser adecuado al delito. La ley no permitía quitar la vida en venganza por un insulto o un daño menor. Si se sacaba un ojo, solo un ojo se podía quitar; si un diente, solo un diente. Jesús fue mucho más lejos que la ley, dejando ver claramente que Él no estaba pidiendo solo más limitaciones a la venganza. En Mateo 5, del 38 al 48, dejó implícito que debemos renunciar a la venganza personal completamente. Pero, tal como lo ilustra Jesús, existe una diferencia entre confrontar el mal y buscar la venganza personal. Es posible confrontar el mal con un deseo de redención para el que lo perpetra. Somos llamados a amar al pecador al tiempo que confrontamos su pecado, pero cuando buscamos la venganza personal estamos motivados por el odio, por un deseo de hacer que alguien sufra por lo que nos ha hecho a nosotros. Lo que Jesús pide a sus seguidores no es pasividad, sino renuncia al derecho de la venganza personal. Entonces, ¿cómo entendemos no resistan al mal? En el versículo 41, el verbo griego que es traducido como exigir, ir cargado, es anagadeo, una palabra técnica del ámbito militar que significa forzar a alguien a realizar un servicio. La situación típica que representa es la de una persona, por ejemplo, un campesino forzado por el ejército romano a transportar material. Las legiones romanas se desplazaban por el imperio con una pesada carga. Flavio Josefo, un historiador judío fariseo nacido en el 37 después de Cristo, describe así el equipo de un legionario típico. El resto de la infantería usa vendablos, escudos, una sierra, una cesta, una piqueta y un hacha, una correa y un garfio, con provisiones para 3 días, de suerte que hay poca diferencia entre ellos y un jumento cargado. Estima el peso del equipaje de un legionario en 30 a 40 kilos sin incluir las armas. Los legionarios no transportaban ellos mismos ese pesado equipo, recurrían para ello al trabajo forzado de los civiles que encontraban en su camino. Tenemos así el escenario correspondiente al dicho de Jesús. Un campesino es obligado por un soldado a llevar su impedimenta durante 1 milla, 1,8 kilómetros. Un trabajo no solo gravoso, sino humillante. Jesús propone responder a una situación así no con una resistencia violenta o con el resentimiento, sino con una generosidad que asombra. Imaginen la sorpresa del soldado cuando, a la siguiente piedra militar, la parada, al aprestarse a tomar con desgana su paquete, el civil le dice: oh, no, deje, se lo llevo 1 milla más. ¿Por qué lo hace? ¿Qué trama? Normalmente los soldados tienen que obligar a la gente a llevar su carga, pero este judío lo hace tan alegremente y no para. El humor de esta escena puede que se nos escape a nosotros, pero difícilmente hubiera pasado desapercibido para la audiencia de Jesús. El gesto propuesto por Jesús está destinado a sorprender al soldado, devuelve al agraviado la iniciativa moral y crea una situación sorprendentemente que hace interrogarse al agresor. A partir de este momento,
Al militar le resultará más difícil pensar en los civiles sometidos como simple mano de obra disponible. Eso es recuperar la dignidad. Volvamos a la frase que sirve de introducción de Mateo 5, del 39 al 42. No resistan al mal. En el origen griego suena así: me antistenai to ponero. La dificultad para la traducción radica en el verbo antistenai, que suele traducirse simplemente como resistir. Pero esta palabra tiene más matices. En el diccionario Liddell Scott, antistemi significa oponerse, especialmente en la batalla. Antistenai es casi un término técnico para la resistencia revolucionaria del tipo específicamente militar. Para demostrar esta afirmación, el autor argumenta convincentemente que Flavio Josefo, el historiador mencionado antes, de las 17 veces que usa la palabra, 15 lo hace con sentido de lucha violenta. Me antistenai to ponero no es, por tanto, no resistan al mal, sino no se opongan al mal con violencia. El significado de los dichos de esta sección ilustra perfectamente que lo que se pide no es la pasividad de los creyentes, sino superar la violencia como forma de oponerse al mal. No es un cierto desplazamiento hacia una pasividad cristiana. La resistencia no violenta, hoy más conocida como no violencia, muy estudiada por la comunidad franciscana. Hay grandes capítulos y grandes cursos de violencia y no violencia en esas comunidades. Esa resistencia no violenta, como el modo propiamente cristiano de enfrentarse al mal, es uno de los pilares de la ética del cristianismo más primitivo y está atestado en distintos documentos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 12, 14, Romanos 17, Romanos 14, 17, Tesalonicenses 5, 15, Pedro 3, del 8 al 9, Apocalipsis 13, 10. ¿Qué te llama la atención del tema? ¿Qué conceptos de venganza personal existen en nuestras comunidades y cómo afectan a nuestras comunidades? ¿Cómo entendemos la diferencia entre pasividad y resistencia no violenta? ¿Cómo nos ayuda? ¿Hay ejemplos de pasividad en nuestras comunidades? ¿Hay ejemplos de resistencia no violenta?